Madrugada del 4 de mayo de 1945. Atlántico Norte, 60 metros bajo la superficie. En la penumbra azulada de la sala de control, una aguja vibra apenas sobre 17 nudos. El casco, liso como la piel de un pez, corta el agua sin dejar estela. El comandante, Adalbert Schnee, veterano de la U-Bootewaffe, vigila en silencio. Su orden de operaciones es clara, su mundo no. Justo horas antes, Alemania ha aceptado un alto el fuego parcial. Ante él, según su registro de inmersión, navega una agrupación británica. El submarino alemán se acerca, invisible, más rápido sumergido que en superficie, algo que ningún otro sumergible de la guerra había logrado. Schnee anota en su cuaderno el ángulo de ataque, hace los cálculos y no dispara. Regresará a puerto sin haber soltado un solo torpedo. Ese modelo de barco, la clase 21, el Electrobot, había llegado por fin al frente. Había funcionado, pero había llegado demasiado tarde. Para entender por qué ese momento fue tan silencioso como decisivo, hay que volver a 1943. El Atlántico se había convertido en un laboratorio mortal. Los U-botes de la Edad de Oro, clases 7 y 9, estaban ya superados por escoltas con radar centimétrico, portaaviones de escolta, cargas Hedgehog, Lee Lights y HF-DF. En ese tablero, la lógica cambió. Sobrevivir en superficie era una quimera, el futuro era ser realmente submarino. Nació entonces el Tipo 21, concebido no como barco de superficie que puede sumergirse, sino como un buque diseñado para vivir bajo el agua. Casco hidrodinámico, proa de gota, ausencia de cañón de cubierta, baterías gigantes y un snorkel que permitía cargar acumuladores y respirar diésel sin asomar más que un mástil. Sobre el papel era una revolución cuantificable. Velocidad sumergida de alrededor de 17 nudos, más que la mayoría de escoltas en inmersión, autonomía bajo el agua de centenares de millas a baja velocidad, 6 tubos de proa con recarga hidráulica capaz de lanzar 18 torpedos en unos 20 minutos y un sistema de hidrófonos de Balkongeret que multiplicaba la sensibilidad pasiva. Nada de esto era ciencia ficción, eran piezas, cables y soldaduras. Y sin embargo, ese milagro industrial tuvo pies de barro. La Kriegsmarine apostó por la producción modular y la prefabricación en serie, secciones construidas en centenares de talleres interiores, transportadas por ríos y canales, y unidas en grandes astilleros como Blohm & Voss, A.G. Weser o Zwickau. La idea buscaba esquivar los bombardeos aliados y acelerar ritmos. En la práctica, la guerra caía sobre cada eslabón de la cadena. Sabotajes, soldaduras deficientes, colas de espera para piezas críticas, tolerancias que no encajaban cuando los anillos llegaban al dique. Había prisa, demasiada, y poco oxígeno industrial. Aún así, los cascos fueron botándose. Entre finales de 1944 y la primavera de 1945, más de un centenar de Tipo 21 quedaron técnicamente completados. Técnicamente, porque un submarino no nace en la grada, nace en el mar. Requiere meses de pruebas, ajuste fino de baterías, las nuevas, enormes, con riesgos de emanaciones de hidrógeno, calibración de sensores, adiestramiento de dotaciones, protocolos de emergencia. Eso faltó. Los equipos embarcaban desde escuelas que todavía enseñaban hábitos de clases anteriores. El 21 exigía desaprender. Mientras tanto, la caza en superficie era suicida. Los pocos Tipo 21 que alcanzaron Noruega a través del Báltico lo hicieron con sobresaltos, varadas, fallos eléctricos, fugas en los cascos por soldaduras tensas y un enemigo con supremacía aérea
que podía sorprenderlos en cada derrota. La Kriegsmarine los envió al norte con tripulaciones a medio formar, porque no había tiempo para más. Pero cuando funcionaba, se notaba. La primera vez que un operador de sonar aliado oyó el rumor amortiguado de los motores eléctricos del 21, lo describió como extrañamente limpio. El casco alargado y la vela compacta reducían el ruido hidrodinámico. La planta eléctrica, con motores silenciosos dedicados, permitía un run verdaderamente discreto. Por primera vez, un U-Boot podía conducir la persecución sumergido, no huir de ella. La técnica era audaz, los números contundentes. Desplazamiento en torno a 1.600 toneladas en superficie y alrededor de 1.800 en inmersión. Velocidad sumergida de 17 nudos aproximado, sostenida en ráfagas gracias a baterías triplicadas. 6 tubos de proa, 23 torpedos a bordo, sin tubos de popa. 2 montajes antiaéreos integrados en la vela. Snorkel para operación diésel a cota periscópica. Y mejoras de habitabilidad impensables en la generación previa. Refrigeración de víveres, duchas, aire acondicionado rudimentario, que, más allá del confort, tenían un objetivo operativo. Cuadrillas más descansadas, ciclos de guardia más fiables, menos errores. En el simulador de combate, el 21 era un cazador eléctrico. Acercamiento profundo, rastreo pasivo, salida a cota de fuego, salva masiva, inmersión, sprint y reposicionamiento. Su mayor virtud era la suma de 2 factores. No necesitaba exponerse en superficie y podía dictar la geometría del combate. Frente a un convoy escurritado, eso lo cambiaba todo. Y sin embargo, cuando llegó al mar abierto, los convoyes ya iban camino de puertos aliados, en un sistema logístico que Alemania no podía interrumpir. El episodio más citado y discutido de la breve carrera de combate del 21 es ese del inicio, la patrulla de la U-20-111 de Schnee, disputado en detalles, zarpando de Bergen el 30 de abril de 1945, recibiendo el mensaje de cese de hostilidades el 4 de mayo, situándose a distancia de ataque de una fuerza británica y rompiendo el contacto sin disparar. Hay informes británicos que identifican a la supuesta presa como un crucero. Otros discuten el alcance real y la propia posibilidad del encuentro. Lo confirmado es la cronología esencial. El barco navegó sumergido y rápido, y no atacó porque la guerra acababa de hacerlo. Otro 21, el U-3008, llegó a salir, no hundió nada. Varios quedaron atascados en programas de puesta a punto que se convertían en eternos. La realidad operativa es dura. De más de un centenar de unidades completadas, casi ninguna realizó una patrulla de combate efectiva antes de la capitulación. Fue un arma lista para la guerra, cuando la guerra ya no estaba. No fue una sola causa, sino un rosario de inevitables. Bombardeo y desarticulación industrial. La prefabricación multiplicó cuellos de botella. La Luftwaffe no podía proteger la cadena. La RAF y la USAAF sí podían romperla. El milagro, en secciones, dependía de trenes y barcazas que no llegaban. Calidad y tiempos. La soldadura a ritmo de emergencia provocó defectos. El alineamiento de secciones era delicado. El sistema eléctrico, más complejo que nada previo, tenía puntos de fallo nuevos. Las baterías, el corazón del concepto, exigían mantenimiento, ventilación, protocolos antigas, todo ello con tripulaciones que estaban aprendiendo. Formación. Operar en verdadera Doctrina 21,
Escucha pasiva prolongada, empleo del snorkel sin delatarse, tiro por soluciones calculadas sin asomar, no era intuición de viejos lobos de mar. Era una escuela nueva, y no hubo meses para asimilarla. Estrategia y entorno. En 1945, el Atlántico era un océano aliado. Cobertura aérea, portaaviones de escolta, redes de escoltas con sonares mejorados y morteros antisubmarinos. Incluso la mejor plataforma necesita un contexto favorable para demostrar su superioridad. El VB llegó cuando las matemáticas del mar estaban decididas en fábricas, no en periscoquios. La guerra terminó, pero el tipo 21 no. Se convirtió en la base de casi todas las flotas submarinas de posguerra. La US Navy remolcó unidades capturadas como la U-2513 y la U-3008. Las probó a fondo, estandarizó el snorkel, rediseñó baterías y lanzó los programas Guppy para modernizar sus viejos fleet boats y poco después la clase Tank con casco hidrodinámico Ala 21. Harry Truman presenció una inmersión con snorkel a bordo de la U-2513. La lección quedó escrita en los planes de construcción. La Royal Navy extrajo su propia síntesis que terminaría cristalizando años más tarde en líneas de casco y prácticas de silencio que marcaron a clases como Porpoise y, en herencia, Oberon. La Unión Soviética, que capturó astilleros y equipos de ingeniería, absorbió tecnología y personal. Sus proyectos 6-3, Whiskey, y 6-11, Zulu, no fueron copias calcadas, pero sí herederos conceptuales. Cascos más limpios, baterías grandes, snorkel, doctrina de ataque en inmersión. Francia, por su parte, diseñó los Narval con el mismo ADN hidrodinámico. En todos los casos, la silueta de pez y la idea operativa, vivir abajo, atacar abajo, escapar abajo, venían de ese laboratorio alemán. La herencia técnica fue concreta: streamlining del casco, hélices y apoyos dispuestos para bajar cavitación, hidrófonos de balcón, como estándar, integrados en bulbos de proa que liberarían espacio interno, automatización de recargas, división clara entre motores silenciosos y modos de potencia, y, sobre todo, la normalización del snorkel como sistema orgánico de navegación en guerra. Detrás de especificaciones había talleres y hombres, electricistas que aprendían a olfatear el hidrógeno de baterías sobrecalentadas, soldadores que llegaban a la línea con noches sin dormir bajo alarmas aéreas, marineros que pisaban por primera vez un pasillo iluminado y ancho en un VI, algo impensable, en un 7, y descubrían que ducharse no era un lujo, sino un factor de combate. Menos infecciones, menos agotamiento. Hubo choques generacionales. Mandos formados para ataques nocturnos en superficie debieron confiar en ecos y soluciones trigonométricas puramente acústicas. Timoneles, acostumbrados a sentir la ola, aprendieron a sentir la presión. En ese tránsito, el 21 era un profesor severo. Premio alto para quien seguía el manual. Castigo inmediato para quien intentaba usarlo como un 7 más rápido. También hubo decepción. Tripulaciones que entrenaron durante semanas en el Báltico vieron su barco entregado a potencias ocupantes sin haber demostrado nada. Ingenieros que habían apostado su prestigio por un diseño nuevo, leyeron, impotentes, partes de patrulla con la palabra sin contacto. Y, sin embargo, cuando esas mismas unidades navegaron bajo bandera extranjera, confirmaron lo previsto. La geometría del combate submarino había cambiado. El tipo 21 es, a la vez, una advertencia y una semilla. Advierte que ninguna innovación técnica compensa un ecosistema industrial y logístico arrasado. La revolución llegó cuando la estrategia ya no tenía combustible. Y es semilla, porque, sin él, la transición hacia el submarino moderno
hasta la llegada de la propulsión nuclear, habría tardado años más. En la medida fría de los números de combate, su hoja de servicios es casi vacía. En la medida larga de la tecnología, su huella está en todos los cascos que siguieron. Entre 1945 y principios de los 50, las marinas del mundo se hicieron eléctricas. Bajaron arrastres, escondieron antenas, alisaron proas, agrandaron baterías, instalaron snorkels, diseñaron tácticas para escuchar y disparar sin ver. Ninguna de esas líneas puede dibujarse sin pasar por Hamburgo, Bremen o Danzig en 1944. Vuelvan a la escena inicial. Un submarino que por fin podía perseguir sumergido, que por fin podía elegir no exponerse, que por fin tenía autonomía real bajo el agua. Se coloca a distancia de matar y no dispara. No por fallo, no por miedo, por calendario. Esa madrugada, el silencio fue la prueba. Demostró que la promesa técnica era cierta y que la guerra, la de 1939-45, ya no tenía sitio para cumplirla. A veces, la historia no niega las revoluciones, simplemente las pospone. El tipo 21 fue la revolución pospuesta que, al terminar una guerra, inició la siguiente era bajo la superficie.